Es un masculino de 33 años con antecedentes negados, el cual nos pide la interconsulta oftalmología por trauma ocular contuso de menos de 24 horas de evolución. Y llega al servicio, le hacemos su valoración y presenta una agudeza visual de 20/25 en el ojo derecho, 20/200 en el ojo izquierdo, ojo derecho completamente normal. Y en el ojo izquierdo vemos en cámara anterior una celularidad de 0.5 de cruz, restos sin anormalidades. Y en polo posterior vemos que hay una vitoitis de 2 cruces. Como podemos observar en la fotografía del ojo izquierdo, podemos ver cómo aparentemente el nervio está de bordes borrados, no están bien definidos. Vemos cómo hay pérdida del anillo neuroretiniano. En la porción inferior del nervio óptico podemos ver cómo hay esta pequeña zona de hemorragia en flama y sobre todo en el área macular vemos esta lesión blanquecina de bordes mal delimitados que aparenta una mancha rojo cereza y cuando nosotros hacemos la exploración de la periferia de ese ojo podemos ver cómo en la periferia ecuatorial y en la periferia extrema hay importantes hemorragias, pero sobre todo hay áreas blanquecinas de necrosis retiniana que parecieran un patrón como en barro, ¿no? Bordes mal definidos, lesiones que tienden a ser confluentes, pero no son confluentes, con cambios hipopigmentados, y pareciera que los vasos sanguíneos están completamente normales, aunque existen hemorragias en punto, hemorragias en flama y algunas otras lineales en toda la periferia. Entonces nos encontramos ante un masculino de 33 años con antecedente de trauma ocular en ojo izquierdo, con baja visual súbita y zonas de corioretinitis necrotizante, con involucro del nervio óptico y del área macular. Entonces me encuentro con mi residente y pues, ¿qué estamos sospechando? Una retinitis herpética necrotizante por estas áreas de necrosis. Le solicitamos su ELISA para VIH 1 y 2, los cuales resultan positivos, por lo cual pensamos que es una necrosis retiniana externa progresiva o POR. Tenemos un conteo de linfocitos CD4 cuando sale el resultado de 8 con una carga viral de 7.784, por lo que decidimos iniciar ganciclovir intravenoso en conjunto con infectología. Ya lo decía la maestra Yumi, estos pacientes son manejos multidisciplinarios. Es muy importante que consideremos siempre al infectólogo con nosotros. Se inicia tratamiento y a la primera semana de evolución de nuestro paciente ya en internamiento con el ganciclovir intravenoso, tenemos que la agudeza visual empeora, ya está en 20/400 para el ojo izquierdo y la vitoitis ya está en 2 cruces. Podemos observar cómo vemos menos detalles en el polo posterior, el nervio continúa borrado, aunque pareciera que la zona de necrosis que teníamos en el área macular, pareciera que hay mejoría en esta, incluso la que veíamos como mancha rojo cereza ya no se ve tan clara. Vemos que las hemorragias siguen siendo en mancha, en punto, algunas otras en flama, pero la visión continúa empeorando, por lo que decidimos colocar ganciclovir intravítrea, dosis de 200 microgramos. A la segunda semana, después de un intravítero, vemos que la visión mejora, ya está en 20/200, la vitoitis mejoró, el nervio óptico vemos los bordes que van mejorando, ya tenemos menos borramiento, pareciera que el sector temporal superior ha mejorado, tenemos la misma hemorragia en flama que teníamos, que ha crecido, pero tenemos una hemorragia ahí puntiforme a nivel del nervio, y el área macular pareciera que respondió muy bien al intravítero. Vemos como hay una franca mejoría del área de necrosis que tenemos y decidimos poner una segunda dosis de ganciclovir intravítero. Y es la segunda semana. Recordemos que el tratamiento del ganciclovir intravenoso se da durante 14 días al menos. Entonces, infectología decide cambiar el medicamento a valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas para dosis de mantenimiento. Y entonces a la tercera semana de nuestro paciente, ya con 2 dosis intravítreas de ganciclovir y ya con valaciclovir bioral, la agudeza visual continúa mejorando, está en 20/150, vemos que hay una mejoría de la vitoitis, ya podemos ver claramente el nervio óptico, la porción nasal y temporal superior, los bordes ya están definidos. Continúan las 2 hemorragias que veíamos desde el principio, pero ya podemos ver los bordes del anillo neuroretiniano, podemos delimitar perfectamente dónde están las arcadas y el área macular, que tenía el área de necrosis más importante,
la vemos mucho mejor. Pero si se fijan a nivel temporal inferior, como que apareció una hemorragia que no podemos delimitar muy bien si es parretiniana o interretiniana. Aún así decidimos poner la tercera dosis de glanciclovir intravítero y una semana después, nuestro paciente, la visión continúa 20-150, pero pareciera que aparece una hemorragia a nivel del vítreo. Si se fijan en la porción inferior, vemos cómo hay un empeoramiento. Se ve mucho más franco el coágulo de sangre que vemos en la parte inferior, por lo que en la periferia nos ponemos a buscar bien y están las zonas de necrosis también previamente descritas en este patrón que se veía como en barro, pero está esta importante zona de hemorragia ya bastante más delimitada y que no habíamos visto previamente. Entonces decidimos no colocar una cuarta dosis del ganciclovir y dijimos, vamos a esperar, puede ser que haya sido parte, a lo mejor sin querer cuando hicimos la última inyección del ganciclovir ocasionamos esta hemorragia, puede ser que haya sido incluso que nunca lo hubiéramos visto, decidimos mantenerlo en vigilancia con el mismo tratamiento de valaciclovir vía oral y una semana después aumenta la hemorragia vítrea, vuelve a bajar la visión, ya está en 20-200, el nervio óptico se sigue viendo bien definido, la zona de hemorragia que previamente habíamos visto ha mejorado y el área de necrosis retiniana a nivel macular también presenta una mejoría, pero vean cómo la hemorragia vítrea continúa aumentando en el sector inferior, va mucho más importante. Decidimos no colocar otra dosis de ganciclovir intravitro debido a que infectología nos decía que no veía condiciones adecuadas en el sistema general del paciente, querían abordarle el resto del tamizaje para otras enfermedades oportunistas, no nos atrevemos a operar a este paciente y entonces un mes después de retraso, o sea, ya 2 meses de que conocimos a este paciente, regresa otra vez a oftalmología y el paciente ya se encuentra con una agudeza visual en el ojo izquierdo de percibe luz que no discrimina color, como podemos ver en la fotografía del polo posterior del ojo izquierdo, pues prácticamente tenemos toda una hemorragia vítrea, pero vean cómo tenemos ya BRPGA2C, donde vemos estas importantes membranas que traccionan toda la retina, pareciera que ya se está haciendo un embudo, realmente ya no podemos definir qué tanto es, dónde está el nervio óptico, dónde está la mácula, ya prácticamente pues este ojito ya nos abandonó. Entonces yo les quise traer este bonito caso clínico porque pongo a la mesa de discusión si en estos pacientes vale la pena hacer a lo mejor una vitrectomía mucho más a tiempo y hacer manejos mucho más arriesgados que en otro tipo de enfermedad, retinitis necrotizantes. Gracias. Gracias, Ana. Excelente caso y muy demostrativo de lo agresivo que puede ser una retinitis herpética. Entonces le paso a la mesa redonda tu pregunta, que era la que yo iba a hacer. ¿En qué casos consideran una vitrectomía temprana? ¿En qué momento? Y quiero hacerte una pregunta antes de irnos a esa. ¿Cómo preparas, cómo diluyes el ganciclovir para preparación intravítrea para que todos podamos saber que va a ser pues muy útil como coadyuvante, nunca usarlo como tratamiento único, no siempre debe de ser con tratamiento sistémico? El ganciclovir viene en 500 miligramos, el vial. Entonces, tomamos los 500 miligramos y hay que aforarlo con los 10 mililitros de agua inyectable. Y entonces, aforas estos 10 mililitros, lo tienes que revolver bastante bien porque es pesado. Entonces, sí se tienen que diluir todas las partes. Y después de esos 10 mililitros, tomas solamente 2 mililitros y lo diluyes en una jeringa de 5. Entonces lo llevas de 2, lo llevas a 5 y entonces ya te quedan los 400 microgramos, que es lo que está descrito en la literatura para poder usar la solución Intravita. Excelente, es muy bueno tenerlo en cuenta. Y ahora, por favor, ¿me podrían decir los de la mesa redonda su opinión sobre la pregunta de la doctora sobre en qué momento viéramos o en qué momento hacemos vitrectomía en estos casos? ¿Quién quiere empezar? Sí, si me permite, Rosy. Sí, justamente estaba viendo el caso de Ana, que además es un muy buen caso, y es mucho más sencillo hacer una crítica o un análisis cuando ya ocurrió, ¿no? En retrospectiva. Eh, Quizá en este paciente que ya había recibido 3 dosis de anciclovir intravítrea, que tenía ya una carga de valaciclovir,
hubiera entrado a quirófano en el momento en el que aumentó de una consulta a otra la hemorragia vítrea, porque quizá en esos pacientes hay que sospechar siempre que podría estar haciendo una lesión retiniana periférica. De hecho, una de las imágenes que muestras, donde se ven las lesiones periféricas todavía, cuando aumenta la hemorragia vítrea, me da la impresión de que ya hay líquido subretiniano muy periférico con respecto a las lesiones de retinitis. Entonces, quizá no una vitrectomía temprana como tal, pero en este paciente que ya estaba impregnado con tratamiento sistémico e intravitrio, en ese momento hubiera entrado a quirófano a buscar de dónde venía el sangrado y probablemente hubiéramos encontrado un desprendimiento de retina subclínico. Pero reitero que este caso es muy buen caso clínico y hacer un análisis en retrospectiva es mucho más sencillo que tomar una decisión en caliente en ese momento. Gracias. ¿Alguien más de la mesa quiere opinar? Pues sí, está complicado. O sea, la verdad es que decir de primera instancia, o sea, intentar una vitrecto, pues no es como lo que primero uno piensa, pero tal vez, digo, ya pensándolo un poco en retrospectiva y viendo que la hemorragia estaba presente, en ese momento, pues a lo mejor lo único que se me ocurre es haber realizado con a lo mejor un ultrasonido, si ya no era como tan valorable como la periferia, y darnos una idea, ¿no? Pero en sí, pues también pensar que la mayoría de las veces estos pacientes terminan en desprendimiento de retina, entonces a lo mejor ahí cuando la hemorragia ya no podía visualizar, o sea, muy de acuerdo con Milton, considerar, ¿no? Y a lo mejor se reservaron un poquito por lo que comentaste, Ana, de que pues Infecto les decía que no, o sea, como que los paraba un poco en cuestión del tratamiento y a lo mejor ahí sí lo dudaron un poco en la cuestión sistémica, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí yo hubiera entrado. Yo quisiera comentar rápido una cosa con este tipo de pacientes que, o sea, en realidad la toma de decisiones muchas veces se debe de hacer muy rápido. Y creo que hablo por Ana, pero por muchos de nosotros que somos eh, somos muy cuidadosos del momento en el que tomamos estas decisiones y casi siempre nos basamos en una especie de consenso que hacemos con la gente cercana que trabaja con personas que viven con VIH, porque muchas veces lo que para mí puede ser algo tolerable porque yo he estado siguiendo a este paciente, para alguien que llega con ojos frescos es como, no, espérame, esa señal de alarma, como dice Milton, o sea, esa hemorragia lineal, esa zona que parece tener líquido, para mí no es tolerable, yo lo metería. Entonces, digo, siempre vale la pena como eh, validar lo que estamos haciendo, sobre todo en casos así de difíciles, con un colega en el que tengas confianza. Y pues como bien dicen, ¿no? No hay decisiones buenas o malas, en retrospectiva es un poco más sencillo. Y si piensas meter a veces un ojo así, pues vale la pena también hacerlo con un poco de antiviral en la infusión, no está de más. Considerar que el silicón a veces es muy buen aliado en mantener las infecciones a raya, esto para virus, bacterias, hongos o priones, lo que sea. Y digamos, el porn tiene una tasa de ceguera cercana al 90%. Entonces, todos los esfuerzos a veces parecen banales contra un enemigo así de poderoso. Sí, tienes razón. Solo quiero agregar, por ejemplo, ahorita como todos decimos en retrospectiva es fácil, pero estos pacientes tienen hasta un 50% de probabilidades de desprendimiento de retina, entonces hay que estar muy alertas y hasta un 50% depende de la serie de ser bilateral. Aquí lo que pasa es que forman membranas entre retina sana y retina necrótica y estas se traccionan, entonces a veces no siempre es un regma, sino es el vítreo que tiene adherencias anormales. En estos casos, yo de mi experiencia, que ya he visto varios, yo sí trato de entrar temprano y hay series que defienden la vitrectomía temprana y series que dicen que no, yo creo que depende cada caso. Yo sí trato de entrar, si me lo autoriza medicina interna temprano y poner ganciclovir en la infusión, que creo que ayuda mucho a disminuir la carga viral.